Otra forma de crear formas complejas en Adobe Illustrator es hacerlo mediante la suma y la resta de elementos simples. Esa operación la podemos hacer con la ventana o la herramienta Buscatrazos. Si quisiésemos hacer este pictograma, deberíamos analizar un poco cómo está compuesto y podríamos darnos cuenta que para generar la forma de la cabeza del mono podríamos hacerlo a partir de dos circunferencias. Esas dos circunferencias podríamos alinearlas con la herramienta alinear en el eje vertical, situarlas en la posición que queramos, y ahora lo que deberíamos hacer es unirlas. Bueno, pues seleccionamos las dos circunferencias y con buscatrazos pulsamos en unir. Unir no es agrupar. Si nos fijamos, una vez que seleccionamos han desaparecido todos los elementos que componían la forma interna. Es decir, lo que ha hecho es soldarlas y crear una forma nueva a partir de la suma de esas dos formas. Para la cara interior del mono podríamos hacerlo con tres circunferencias. Vemos, las tenemos colocadas en su posición y lo que volvemos a hacer es la misma operación. Le damos a unir, ¿no? Y esto vemos que una vez que lo coloquemos dentro, más o menos ya se va apareciendo. Si nos fijamos, en la parte inferior de la barbilla del mono plantea una serie de cortes o de restas de formas. Eso podríamos hacerlo pues de dos maneras. Una de ellas sería tirar una línea para cortar una de las formas, seleccionar las dos y con buscatrazos le podemos dar a dividir. Vemos que se ha generado el corte y directamente dándole a desagrupar podemos eliminar la parte inferior. Otra opción, bueno, pues sería dibujar un rectángulo o un cuadrado y colocar las dos formas una encima de la otra y directamente volvemos a darle a dividir, desagrupamos y vemos perfectamente cómo podemos eliminar la parte de abajo. Bueno, si nos fijamos, también tenemos que pegarle a la zona interior de la cara, tenemos que pegarle el corte donde nos muestra la boca. Bueno, pues eso podemos hacerlo dibujando una elipse. Planteamos el dibujo de una elipse donde queramos la boca y podemos eliminar, si queremos, uno de los puntos, el superior. Al eliminarlo se elimina uno de los segmentos y podemos proceder en ese momento ya a cortar. Seleccionamos ambos casos, le damos a dividir, botón derecho, desagrupar, y ahora lo que tenemos es, si nos fijamos, una forma y otra forma que podemos unir y otra forma aquí debajo que podemos separar hacia abajo y verlo. Bueno, nos ha quedado, al darle con la herramienta dividir, aquí un piquito que puede eliminarse fácilmente, que era la diferencia de tamaño que tenía la elipse con la forma. Bueno, pues esta división, bueno, pues creamos un grupo, es decir, una vez que tenemos hecho eso, le damos a agrupar y podemos generar ya lo que es el dibujo interior del mono. Lo demás pues es sencillo, ¿no? Es simplemente una circunferencia para los ojos, le regulamos el grosor que queramos del trazo, la llevamos al sitio donde consideremos que debe estar, por ejemplo alineado con el exterior de la boca, y con Alt y duplicar pues lo llevamos al mismo sitio. Bueno, podríamos colocarla en otro lugar, hacer las circunferencias más grandes, es decir, si lo quisiésemos dejar exactamente igual, bueno, pues nos damos cuenta que están un poquito más pequeños, podemos escalar con mayúsculas para no desproporcionar y buscar la posición correcta, es decir, pues una vez que lo tengamos, con Alt arrastramos, creamos otra copia con mayúsculas para bloquear la posición, agrupamos los dos ojos y podemos alinear todos los elementos con respecto al eje vertical para que esté ya correctamente y le daríamos a agrupar. Para las orejas habría que ver de qué forma partimos. Una manera sencilla podría ser partir de un rectángulo, ¿ven?, al que nosotros le curvamos solo uno de los vértices, es decir, hacemos clic con selección directa en uno de los vértices, generamos la curva
de la oreja, manteniendo más o menos una distancia para poder curvar después este borde. Añadimos con la herramienta más un punto en la zona superior que podemos desplazar hacia arriba, y ahora lo que tendríamos que hacer es curvar esta esquina y curvar el vértice de la zona de arriba hasta que generamos una forma parecida a la que teníamos. Bueno, para hacer realmente la oreja nos fijamos que hay un borde en la parte superior. Podríamos hacerlo de dos maneras. Una es haciendo que la oreja tenga el relleno negro y eliminándole, por ejemplo, el trazado. La escalamos para colocarla con su tamaño en la parte del fondo, es decir, en la parte de atrás, lo organizamos y lo enviamos detrás, y a lo que es el elemento de la cabeza, puesto que tiene una línea de contorno blanca, nos saldría en contorno. Si no quisiésemos hacerlo con una línea de contorno, porque por ejemplo estuviésemos utilizando un plotter de corte, otra situación, ¿cómo generaríamos esa línea blanca? Bueno, pues tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Voy a desagrupar para que veamos cómo lo podemos usar, y lo que haría sería tener la oreja colocada en su posición con respecto a lo que es la cabeza. Seleccionaríamos las dos formas y con buscatrazo le daríamos a dividir. Una vez que le hemos dado a dividir, desagrupamos y podemos ir eliminando las partes que sobran hasta que nos quedamos con esa zona de la oreja que tiene ya exactamente el corte que necesitamos. Si nos fijamos, es una cuestión de colocarlo en su posición y vemos que es perfecto. La diferencia entre lo que habíamos hecho antes y lo que hemos hecho ahora es que si colocáramos cualquier color de fondo, pues lo que tenemos es un hueco en esa línea que posiblemente fuese lo que queríamos. Bueno, pues para hacer la parte interior de la oreja podría ser quizás también sencillo, es decir, duplicamos, escalamos proporcionalmente, cambiamos el color de relleno a blanco y lo llevamos dentro de la oreja y lo podemos alinear. Bueno, para hacer la otra oreja agrupamos y podemos con la herramienta simetría seleccionar un punto central de la figura para colocar el centro de la transformación. Movemos o rotamos la oreja con mayúsculas para bloquear los ángulos y con Alt para generar una copia.